Pues buenas tardes a todos de nuevo. Esta conferencia, que es, si no me equivoco, la número 21 del ciclo que iniciamos en octubre, va a versar sobre un tema interesantísimo que algunos de ustedes ya conocen, que es el tema del azabache. Hoy tengo la satisfacción de presentar una vez más a María Pérez González, que ya ha dado 2 conferencias por lo menos en nuestra sede, una presencial antes de la pandemia y otra virtual que fue el 1 de diciembre del año 20. Las 3 sobre el azabache, esta rara gema española, poco conocida posiblemente, maltratada seguramente, pero que tiene una rareza, que tiene una rareza geológica y al mismo tiempo ha tenido en la historia una aplicación tan importante que merece desde luego la pena insistir sobre ella. María Pérez González es una artífice joyera, maestra azabachera desde hace muchos años, tiene muchos años de oficio, ha presidido y preside asociaciones relacionadas con el azabache, como la Asociación Azabache entre 2015 y 2017, y posteriormente otra asociación que se llama Azabache Jurásico de Villaviciosa. Buenas tardes a todos, muchas gracias Benjamín por la presentación y a todos los asistentes por interesaros por el azabache, esta gema tan maltratada, como decía Benjamín muy acertadamente. Voy a intentar en esta charla arrojar un poco de luz sobre esta gema, intentar aclarar un poco las ideas sobre lo que es lignito y lo que es azabache y separar ambas cosas porque son completamente diferentes, como vamos a ver. Intentaré no aburriros, que la charla os resulte amena y didáctica, que paso estamos. Entonces voy a ver si puedo compartir la pantalla. Que antes me salió muy bien. Bien, ya sí, está. se ve. Sí, voy a apartar este cuadro. Ahí. Muy bien. Pues nada, ahí vamos. No todo lo que lleva el nombre azabache lo es. Entonces vamos a intentar descubrir las claves con el siguiente contenido. Vamos a hablar de lo que se dice sobre el azabache, lo que se dice, del origen geológico y la ubicación geográfica de los yacimientos. Tenemos que ubicarlo y pasar un pequeño resumen sobre este tema. Hablaremos un poco de la petroquímica, que es lo que diferencia unos y otros. Veremos una información nueva que tenemos de petrografía. Hablamos sobre características físicas de lignitos y azabaches, sus diferencias. Veremos las claves para su correcta identificación y llegaremos a unas conclusiones. Vamos a ello entonces. Lo que se dice sobre el azabache. Se dice que es una variedad de lignito. Definición de lignito según la norma UNE esta. Carbón de bajo rango, caracterizado por una elevada capacidad de retención de humedad y un elevado contenido en materias volátiles y un bajo contenido energético. Bueno, esto no es azabache claramente, lo veremos. En cuanto a las propiedades físicas, se dice cálido al tacto, color negro brillante o brillo aterciopelado o graso o brillo vítreo. Tampoco hay una unanimidad en la descripción del vidrio, o sea, del brillo, perdón. Ligero, densidad de 1,2 a 1,3 gramos por centímetro cúbico, dureza de 3 a 4 en escala de Mohs, frágil, fractura concoidea, el color de la raya hecha con hilo pardo oscuro, sobre esto también hablaremos porque es interesante. Arde produciendo mucho humo blanco, no es blanco, es negro, desprendiendo olor bituminoso, a veces fétido o con olor a resina. Claro, es que dependiendo de la procedencia del azabache o del material que se queme, pues saldrá de una manera o de otra. Y esto último es una barbaridad muy grande que vi hace poco y me parece alucinante. Entonces lo quise relevar aquí porque dice que calentándolo entre 150 y 200 grados se ablanda y se funde entre 250 y 300 grados. Ojalá se fundiera, porque si pudiéramos fundir el material, pues podríamos recuperar todos estos trocinos, estas lascas que desperdiciamos cuando estamos trabajando. Pero desgraciadamente no se funde
y tampoco se ablanda calentándolo en estas temperaturas. Directamente se quema y se convierte en ceniza. O sea que el material que estarían calentando o que calentaría esta persona que escribió esto, pues yo no sé qué sería, pero desde luego azabache ya os aseguro que no era. Otra cosa que se dice es que tiene bajo poder calorífico y es otra falsedad. Lo veremos. Vamos a hacer un repaso por el origen geológico que es necesario para poder situarlo bien en su sitio. 4 condiciones indispensables necesitamos. Necesitamos la época jurásica, maderas de araucariáceas y protopináceas, agua salobre y petróleo, hidrocarburos. Estamos en el Jurásico, hace 180 millones de años, que se dieron unas condiciones muy especiales que permitieron la formación del azabache como un material tan especial y único que es. Pangea empezaba a dividirse en la Eurasia y Gondwana, la orografía y el clima eran muy diferentes a los actuales. Luego tenemos la madera. Se dieron las condiciones propicias para que se formase un gran bosque de protopináceas y araucariáceas jurásicas. Unos árboles muy concretos que cohabitaron con los dinosaurios y se extinguieron cuando ellos, hace 65 millones de años, pues eran los que poblaban la zona, y eran 2 géneros de coníferas, el Protobarkeoxylon y el Agathoxylon. Eran muy diferentes a las pináceas que conocemos ahora. La araucariácea que dio origen al azabache asturiano, pues aquí tenemos una reconstrucción, a ver si sé manejar esto. Aquí. Tenemos una reconstrucción aquí, esta reconstrucción la hizo el equipo Leño Fósil en el estudio que se hizo sobre el azabache tipo Asturias en 2009, creo que fue. Y vemos que esta araucariácea poco tiene que ver con las araucarias que conocemos hoy día. En el Jurásico las estaciones eran todas iguales, no había cambios estacionales y el clima pues era cálido y seco. Entonces vemos en los anillos de los árboles, es muy curioso porque en el azabache en bruto a veces se ven estos anillos y sobre todo se ven lignitos. En los azabaches se ven pocas veces y cuando se ven estos anillos se ven todos muy iguales, muy pequeños y muy compactos, todos iguales. Cuando los vemos en los lignitos, esto es una diferencia que se ve a simple vista entre unos y otros. Son muy dispares, hay muchísimos anillos por todas partes y grandes, pequeños, todos mezclados. Así que tenemos que en el Jurásico, como no había estaciones y el clima era bastante extremo, bastante cálido y bastante seco, pues esta madera crecía muy lenta y muy compacta, dato importante. Pasamos al agua. Pasa hoy en día que hay una tormenta grande y acaban un montón de troncos en las playas, en la desembocadura de los ríos. Esto lo conocemos los que vivimos en zona de costa, lo vemos siempre. Y bueno, pues de cualquier manera, cualquiera que viva cerca de un río o que haya pasado al lado de un río después de un temporal, pues ve que siempre hay un montón de ramas y de troncos que se acumulan. Cuando estos troncos llegan a este medio salobre de la marisma que entonces había en el Jurásico, pues ahí se fueron sumergiendo en ese agua, ¿no? En ese fango de esa marisma. En el caso del azabache de Asturias, el hidrocarburo proviene de la roca madre que fue migrando hacia arriba e impregnando de petróleo pues todo lo que encontraba a su paso. Cuando llegó a estos troncos, pues los impregnó a través de las traqueidas, que son los conductos de la savia, y lo que hizo fue sellar los poros, expulsar el oxígeno y hacer que el material pues, fuera estable. Bueno, no os dije antes, en la diapositiva anterior, que cuando la madera está sumergida en agua, sin oxígeno libre, no se pudre, se conserva. Y el ejemplo lo tenemos en Venecia, que está sustentada sobre pilotes de madera. Y estos no se pudren y las casas no se caen precisamente porque no está expuesto al oxígeno, a la marea, al oxígeno, a la marea,
están siempre sumergidos en el agua salobre y por eso no se pudre. Como es una rareza que solamente se dio en estos puntos, pues tenemos solo 3 localizaciones en todo el mundo, a pesar de lo que se dice, que hay yacimientos de azabache por todas partes. Esto no es así, lo vamos a ver ahora cuando diferenciemos lignitos de azabaches. Solamente tenemos 3 localizaciones en todo el mundo que se hayan dado estas características tan especiales. Uno es en Whitby, en York, Inglaterra, otro es aquí en Villaviciosa, en Asturias, y en Licia, en Turquía. Aquí en Villaviciosa, que es la zona que yo más conozco y de la que os puedo hablar más, la franja costera que forma, bueno, donde está ubicada la formación Lastres, la formación geológica que se llama formación Lastres, ocupa pues unos 12 kilómetros de largo y 1 kilómetro de ancho, pero esto no quiere decir que en toda esa franja se haya formado azabache. Esta franja es la franja jurásica de la formación Lastres, pero solamente se formó el azabache en una pequeña zona que es donde ese hidrocarburo migró hacia arriba e impregnó los troncos. Vamos a hacer ahora un pequeñín repaso por la petroquímica para desmontar toda la información errónea que hay sobre azabaches y lignitos. Y para ello pues me voy a basar en este estudio de la doctora Isabel Suárez del Instituto Nacional del Carbón, bueno, ahora creo que se llama Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, sobre las características del azabache de Oles en Asturias, que se hizo para la Diputación de Pontevedra en noviembre de 2015. Con su permiso, pues les robé un par de diapositivas. La composición química es la causa de las propiedades anómalas y especiales que diferencian azabaches de lignitos. A menor densidad, mayor contenido en carbono. Las muestras contenidas en el círculo, esto de aquí, son las muestras analizadas, bueno, los cuadraditos amarillos son las muestras analizadas en este estudio. Y los cuadraditos rojos que se ven, pues son los datos que existen de otros... los datos que hay en la literatura, en este caso sacados del libro de Van Crevelen, sobre lignitos, las descripciones que hay y los análisis que hay sobre lignitos. Entonces vemos muy claramente que estos, que son los considerados azabaches, están fuera de todo este tramo que son los lignitos que están descritos. Únicamente se salen estos dos, que son la muestra de Utah y la muestra de Teruel, que claramente están en la línea de los lignitos. Otra cosa a tener en cuenta es la porosidad. Ya dijimos que el hidrocarburo pues impregna el tronco y sella los poros. Entonces se supone que el azabache tiene que tener muy poca porosidad frente a los lignitos. Y bueno, según dice Isabel, los hidrocarburos se introdujeron en la microporosidad de los restos carbonosos que constituyen el azabache, incorporándose a su estructura macromolecular. Esto explica su bajo contenido en porosidad. La excepcionalmente baja porosidad hace que el oxígeno del aire no pueda acceder a los centros activos de este carbón, impidiendo así su oxidación y alteración en largos periodos de tiempo de exposición al aire. Esto explica la alta estabilidad del azabache, que se mantiene inalterado a lo largo del tiempo. Ver piezas de azabache antiguas en museos. Tenemos datación de piezas del Paleolítico Superior, que se encontraron enteras. Si estas piezas, en vez de ser de azabache impregnado en hidrocarburos, hubieran sido de lignito, no hubiéramos encontrado nada, porque al ser inestables se hubieran deshecho. Este esquema es mío, pero está basado en el libro de Van Crevelen. Y bueno, pues contemplamos aquí dos parámetros. El parámetro del hidrógeno, sabemos que el azabache es un carbón perhidrogenado, y el contenido en carbono. Aquí vemos clarísimamente dónde está el lignito, que tiene muy poco contenido en carbono. El carbón bituminoso está a continuación con más contenido en carbono, más o menos el mismo hidrógeno. Y por último tenemos la antracita, que es el carbón más evolucionado, que tiene muchísimo más carbono, pero menos hidrógeno.
El azabache, fijaos dónde se sitúa, aquí arriba, está fuera del rango totalmente, sería un carbón de rango propio, un carbón que está ahí arriba, fuera del lignito, desde luego está clarísimo que no es un lignito. Y con los carbones bituminosos tiene una diferencia muy importante, que es que el carbón bituminoso tiene un gran contenido en gas, que es lo que lo hace inestable cuando sale el gas por los poros, y el azabache, como tiene impregnación en hidrocarburos, pues lo que contiene son aceites, no contiene gas. Aquí vemos claramente las diferencias entre lignitos y azabaches, se ven brutales. Aquí tenemos diferentes valores: carbono, hidrógeno, oxígeno, la humedad, las materias volátiles, el poder calorífico, y vamos a comparar lignitos con azabaches. Podéis ver que las diferencias son tremendas. En cuanto al contenido en carbono, el lignito de 60 a 75%, el azabache tiene un 84,8%. Hidrógeno, el lignito 5,2%, el azabache perhidrogenado 7%. El oxígeno, el lignito tiene un 25%, el azabache, como dijimos, expulsó el oxígeno, tiene un 7,5%. Humedad, el lignito 45%, el azabache 2,9%. En materias volátiles, pues el lignito un 40% y aquí nos vamos a un 54,9%. Y luego ya llegamos al poder calorífico, que siempre se dice que tiene muy bajo poder calorífico lo tiene el lignito, que llega hasta 4.000 kilocalorías por kilo. El azabache, este parámetro es del azabache de Asturias, llega a 8.411 kilocalorías por kilo, o sea, más del doble. Tenemos una pequeña excepción, que son los lignitos que contienen resinita, de Teruel y de Utah, que tienen un contenido en carbono algo más alto. Los hidrocarburos que impregnan los azabaches son otro factor que del que carecen la mayoría de los lignitos. Y por esto estos cambios, en el poder calorífico sobre todo. Ahora llegamos al análisis petrográfico de azabaches y carbones de aspecto similar, que es un estudio que estuvimos haciendo nosotros en el INCAR bajo la tutela de Isabel Suárez y de Dionisio Luis, que es el señor este que está aquí frente al microscopio midiendo reflectancias. Aquí estudiamos una serie de muestras, en total 20, que luego os especificaré. Y bueno, os explico. La reflectancia es el porcentaje de luz que refleja una superficie plana y pulida bajo unas determinadas condiciones de iluminación. Depende fundamentalmente de la evolución del carbón, influyendo en ella el gradiente térmico, la humedad, el contenido en carbono y las materias volátiles. También está relacionada con el poder calorífico. A mayor reflectancia, mayor evolución del carbón. Para medir las reflectancias es necesario una prueba que es destructiva. Necesitamos partir las muestras en trozos pequeñitos, las metemos en una resina epoxi y cuando tenemos preparada la pastilla, pues la pulimos con un brillo espejo muy bien pulido, para que luego cuando el rayo de luz incida sobre ella no nos haga efectos extraños. Estos son los resultados generales de las reflectancias que hicimos. Analizamos pues muestras de Villaviciosa, de Whitby, de Turquía, de Bulgaria, Georgia, Gijón, Teruel, Venezuela, Australia y China. En total fueron 20 muestras, porque hay varias localizaciones que tenían varias muestras que luego veréis que son muy diferentes unas de otras. Aquí vemos las antracitas de Australia y China, son antracitas, aunque estas dos muestras fueron adquiridas bajo el nombre azabache. Veis que en la gráfica está aquí aparte porque se dispara, tiene una reflectancia altísima y se saldría de la gráfica pues, por ahí arriba. Entonces la sacamos aquí a un lado y ya veis que es muy diferente. Aquí tenemos el grupo de los azabaches con una media de 0,36 de reflectancia, los lignitos leñosos, que no son azabaches, con una reflectancia más baja de 0,28, y los lignitos no leñosos, como el de Venezuela, que tienen una reflectancia bajísima de 0,14.
Fijaos dónde está el lignito de Venezuela. Aquí la reflectancia de los azabaches la baja el de Whitby, que tiene una reflectancia muy similar a los lignitos leñosos. Ya veréis después en las fotografías de petrografía qué interesantes son, qué diferentes son unos materiales de otros. Estos tres grupos, de entre todas las muestras analizadas, comparten su origen leñoso, época de formación, son muy ricos en material hidrogenado, lo que lleva a deducir que es la causa de su estabilidad. Comparten además otras características únicas entre ellos, que no tienen los lignitos, como la triboelectricidad y la estabilidad. Para diferenciar azabaches de lignitos es necesario prestar atención al conjunto común de características que solo los primeros comparten, solo los azabaches comparten. Bueno, veis aquí claramente el azabache de Whitby, cómo se diferencia del de Villaviciosa y del de Turquía, que están más o menos en la misma línea. El de Whitby baja la reflectancia un montón, es un material muy diferente. Y bueno, pues empezamos con lo guapo, que son las fotos, que molan mucho. Y además se ven muy bien las diferencias entre unas cosas y otras. Son muy ilustrativas. Para diferenciar con este estudio azabaches de otros carbones, es necesario complementar los datos de reflectancias con las imágenes obtenidas con microscopía de luz blanca reflejada, que son las que os voy a ofrecer a continuación. Aquí vemos las muestras de China y de Australia, que son antracitas, muy ricas en inertinita, de color claro, esto que vemos aquí al fondo, y con visibles poros de desgasificación. Esto ocurre al evolucionar el carbón, que se produce una pérdida de materias volátiles y estas salen produciendo estos agujeros, ¿no? Estos poros. Poros de desgasificación se llaman. Son típicos de la antracita. En la imagen de la izquierda podemos ver una banda de semifusinita, esto de aquí, que aparece al oxidarse la inertinita. Como os decía, ese material está vendido como azabache. Azabache de China y azabache de Australia, perdón. Empezamos con los lignitos no leñosos. Aquí tenemos el material de Venezuela. El lignito compuesto por vitrinita, inertinita, semifusinita, resinita, liptodetrinita, funginita. O sea, esto tiene macerales todos los que quieras y otros componentes que forman un conglomerado sedimentario que claramente no es leño fósil, no es madera fosilizada, sino que es pues eso, un conglomerado sedimentario de un montonísimo de cosas. Aquí vemos una espora, estos son esclerocios de hongos, por aquí vemos una cutícula. Bueno, vemos un mogollón de mezcolanza aquí de materiales, pero claramente pues no vemos estructura de leño fósil, de madera fosilizada. Empezamos con los lignitos leñosos, los que sí son leños fosilizados, troncos fosilizados. Este es el material de Georgia, lo que llaman azabache de Georgia, que veremos pues cómo se diferencia del resto de los azabaches, sobre todo es que se ve muy claramente en la calidad del material cuando lo vemos bajo el microscopio. La composición petrográfica de esto es huminita, flobafinita, resinita en materia mineral. Presenta una fluorescencia primaria en la huminita. La huminita es este material verdoso que vemos por aquí, o este fondo más, no el más clarito, sino el mediano que hay por aquí, por el medio. Vamos, esto que tiene una fluorescencia verde oscura. Se aprecia perfectamente su estructura vegetal, los radios medulares, que indica que se trata leño fósil. Estos son los radios medulares, estos que son como bolitas que están así en vertical, nos indica, y bueno, todas estas formas que indican que es madera fosilizada, claramente en la fotografía. Estas cosas que brillan en la foto de fluorescencia es resinita. Resina. El material de Bulgaria, pues tenemos una composición de huminita, resinita y materia mineral también, como en la anterior.
La resinita, que se encuentra rellenando las cavidades celulares, es un maceral del grupo liptinita altamente fluorescente y por eso brilla tanto, lo veis aquí, rellenando las formas estas de las células aplastadas, son troncos aplastados. Y luego en esta fotografía, que es la normal, todo esto que brilla es materia mineral que es pirita framboidal, que es curiosa, cuando la vemos aumentada o sola, la verdad es que son muy guapas estas formaciones de pirita, porque son como frambuesitas pequeñitas metidas ahí en los agujeros del tronco, ¿no? De las cavidades, en los agujeros que dejó el gas al salir y los rellenos que se hicieron de materia mineral. Esta es una muestra de Teruel, que también se decía que era azabache y se estuvo extrayendo como azabache. Bueno, los troncos leñosos de las muestras de Georgia, Bulgaria y Teruel corresponden al periodo Cretácico, no es Jurásico, y carecen de impregnación en hidrocarburos, por lo que son materiales inestables, que al ir perdiendo el gas que contienen se rompen con el paso del tiempo. Luego veremos fotos. Esta es la composición petrográfica, huminita y resinita. Presenta una fluorescencia débil en la huminita, como veíamos antes, es esto verde, propia de los carbones poco evolucionados, y otra muy intensa de la resinita que rellena los poros. Algunas muestras de Turquía no se comportan de manera estable, por lo que hemos incluido en el grupo de los lignitos una de ellas. En la imagen de la izquierda, aquí, se aprecia pues, una estructura vegetal claramente distinta a la de la derecha. Este material no es estable en Turquía, este sí. Aquí no presenta una porosidad evidente, pero si nos fijáramos bien sí que veríamos muchos restos de materia mineral por aquí incrustada. Lo que pasa es que está tan finito y está tan metido en esos arabescos que no lo vemos en esta foto. Necesitaríamos más aumento para verlo. Es un material muy inestable. En Turquía aparecen otros dos tipos de muestras, una estable con aspecto casi idéntico al de las muestras de Villaviciosa, que es este de aquí, compuesta por huminita, floafinita, y una tercera también estable y totalmente diferente, como podéis ver, con un tejido celular poco deformado y cavidades rellenas de resinita y materia mineral, que en ocasiones presenta una moderada coloración marrón cuando está pulido y visto en muestra de mano. Yo tengo vistos en los escaparates de Santiago de Compostela una temporada por ahí años atrás, que se veían todos los escaparates llenos de azabaches de color marrón, con una veta como marrón. Y bueno, pues el origen era este material de Turquía que tiene mucha resina y la resina pues aparece en la superficie como una veta marrón. Se trata de un material estable y tiene pues características comunes al grupo azabaches. Este es un corte transversal de la muestra. Vamos con Whitby, Inglaterra. No sé si os estáis dando cuenta de la variación de las fotografías, lo diferentes que son los materiales unos de otros. Todos estos que llamamos azabaches y los lignitos leñosos corresponden con fósiles de troncos, de madera, es madera fosilizada. La composición petrográfica de este material de Whitby es básicamente huminita, muy poca floafinita. La floafinita es estos puntos más blancos que vemos por aquí, y algo de materia mineral. Presenta una fluorescencia potenciada por la impregnación en hidrocarburos. No sé si os fijáis que brilla más que lo que veíamos antes, era un tono verde más apagado. Esto es pues por el petróleo. El petróleo hace que esto brille más. Es un material muy estable que desprende un notable olor a petróleo al ser trabajado. Y esto pues se recoge del acantilado, igual que ocurre aquí en Asturias, porque están todas las minas cerradas, están en espacios protegidos de costa y de zona jurásica y son muy peligrosas también por el sitio donde están ubicadas y porque estaban construidas sin las condiciones de seguridad que hay actualmente y están cerradas. Entonces pues están expuestos a lo que se desprende de los acantilados
nada más. En Whitby también existe este otro material, este otro azabache, que es completamente diferente, como podéis observar, del anterior. Este lo recogen los barcos arrastreros o lo echa a la orilla, a la playa, a la mar. La composición es huminita, resinita y materia mineral. La estructura vegetal recuerda muchísimo a la muestra de Turquía, pero con más resinita. No sé si os acordáis, la muestra de Turquía se veían las cavidades celulares, pero no brillaban tanto como estas, por lo que presenta una intensa fluorescencia por la resinita. Es un material muy estable que aparece en la playa, bueno, como os contaba, en forma de cantos rodados o los barcos lo arrastran con las redes. Y llegamos al de Villaviciosa, al de Oles. La composición petrográfica, pues huminita y flogafinita, y como en el caso de Whitby, el de la muestra sin resinita, la huminita presenta una fluorescencia potenciada por la impregnación en hidrocarburos. ¿Veis el color, este verde clarito intenso? Con respecto a las flogafinitas, son más gruesas, más definidas y más lineales. Las flogafinitas son estas manchas más claras. Esto es un corte tangencial donde se observan los radios medulares y podemos ver que no hay rastros de resinita porque aquí no brilla nada. Brilla la huminita, que es lo del fondo, pero aquí no hay resinita. Y quería poneros estas dos fotos porque aquí podemos apreciar el gran parecido en el aspecto que presenta la flogafinita del azabache de Villaviciosa con la muestra sin resinita procedente de Turquía. Acordaos de lo que os decía, que en Turquía hay un azabache que tiene resinita y otro que no. Ambos se comportan de manera estable, ambos son triboeléctricos y comparten un montón de cosas. Y bueno, pues vemos que claramente que son tan parecidas que quizá en la flogafinita pues siempre se presenta un poco más ancha, más gorda, más gruesa en las muestras de Asturias que en las de Turquía. Pero fijaos que, excepto por el tono de la fotografía, parece como si estuviera hasta cortada a la mitad, que fuera la misma, porque incluso parece que continúan una en la otra, pero no es así. Esta es la de Turquía y esta es la de Oles de Villaviciosa. Cuando hablamos de materiales inestables, nos referimos a aquellos que tras el paso del tiempo sometidos al estrés del pulido, su estructura se colapsa y se fractura. Tiene que salir el gas. Entonces, pues podéis ver aquí todas estas grietas que presenta. Esta es una muestra de Teruel, es un lignito cretácico y veis cómo está todo fracturado. Este no estuvo sometido a ningún pulido, simplemente el paso del tiempo el que está haciendo que ocurra esto, que se rompa. Aquí tenemos una muestra de Bulgaria, pues con lo mismo. Esta sí que está sometida a pulido mecánico, a estrés por pulido, y ya veis que cómo está todo fracturada, toda la superficie. Esto mismo ocurre con el llamado azabache de Georgia, el lignito de Georgia. Ocurre exactamente lo mismo. Se corta, se somete a un poco de estrés con el pulido, que es un rozamiento con un cepillo que gira y le imprime calor y fricción. Y con 10 minutos de ese rozamiento, de ese pulido, pues ocurre lo que estáis viendo. Es inestable, es totalmente inestable y se fractura. Esto ocurriría solo con el tiempo, pero bueno, así está forzado y en menos tiempo conseguimos el mismo efecto. Esto es azabache de Asturias, esto es el de Villaviciosa. Y ya veis que con el mismo tratamiento que el anterior, aquí no hay ninguna fractura. Es un material estable. Aquí veis las muestras manufacturadas de Turquía, las que tienen resina. Os comentaba antes que se veía por los escaparates hace unos años azabaches llenos de vetas marrones. Es esto que estáis viendo aquí. Es la resina que se ve en la superficie en algunos trozos. En otros de este azabache no se ve, no es tan visible la resina y es totalmente negro.
Bueno, vamos a ver las características físicas entre lignitos y azabaches para ver las diferencias. La descripción física general sobre todo lo que llamamos azabache, bueno, lo que se le llama azabache actualmente, pues lo tenemos en esta columna. Vemos origen vegetal de troncos leñosos de gimnospermas, eso es lo que se dice. Épocas del Jurásico y Cretácico. Opaco, material opaco, color negro, brillo intenso o aterciopelado o graso o vítreo, como os comentaba antes, que aquí no hay una unidad tampoco de criterio. Baja densidad, efectivamente pesa muy poco. Dureza entre 3 y 4 en la escala de Mohs, tiene fractura concoidea. Baja conductividad del calor, esto quiere decir que es templado al tacto, es un material cálido, no es frío como cuando tocamos, por ejemplo, un cuarzo. Es quebradizo al corte, cuando lo trabajamos ahora en los talleres modernos utilizamos bisturís y cuchillas muy, muy afiladas y lo que sacamos pues no, son las quitas, van sacando las quitas, no se puede sacar una rebanada de estos materiales. Arde produciendo humo y olor y raya marrón. Bueno, pues con esta descripción física general y todo lo que vimos anteriormente, ya tenemos unos cuantos descartes de base, que son las antracitas de China y Australia, que claramente está fuera de todo esto, la xungita cristalizada, que también la venden como azabache de talla, o eso ponen, carbones de algas y esporas norteamericanos y siberianos, como Nuevo México, como lo de Utah, lignitos no leñosos sudamericanos, como lo de Venezuela o lo de Colombia, que también tienen un peso específico más alto. Vemos que claramente está fuera ya de aquí, de la primera descripción. O sea, el primer descarte ya son todos estos. Todo esto son lignitos o son antracitas o esto a la xungita, que no sé muy bien lo que es, pero es un material carbonáceo que desde luego no es azabache. La prueba de la raya tampoco nos sirve como una prueba concluyente. Se dice que el azabache marca marrón, pero con ella solamente podríamos diferenciar pues, las antracitas que marcan negro y otros materiales no carbonosos como el vidrio, minerales negros tipo ónix, obsidiana o el chorlo, la turmalina negra o algunos plásticos, pero realmente hasta la ebonita, que es un material con el que se imitaba el azabache, también marca marrón y es una especie de plástico. Vamos a examinarlo con un poco más de detalle. Este es un análisis de azabaches y otros materiales de aspecto similar determinados por el color de la raya. El método de la raya es un procedimiento analítico utilizado para la identificación de minerales y consiste en comprobar el color que deja una traza de polvo fino obtenido al frotar la muestra sobre un trozo de porcelana blanca sin esmaltar. Así que aquí cogimos unas cuantas muestras, creo que aquí están todas las muestras y algunas más de las que analizamos en el INCAR, en este estudio que os enseñé antes. Bueno, es un resumen del estudio. Y vemos la xungita, está aquí arriba, marca negro totalmente. Las antracitas de China y de Australia marcan negro totalmente. Pero ya empezamos con la hulla de Asturias, que en la foto no se ve muy claro, pero es un pardo oscuro. O sea, ya entraría dentro de... Si tenemos que identificar el azabache por el color de la raya y nos enseñan una hulla sobre la porcelana, ya daría el tono. Es pardo oscuro. Y pardo es todo esto, absolutamente todo. Hasta el material reconstituido hecho de polvo de lignito con resinas marca de este color. El lignito de Georgia, las 3 muestras de Turquía, el azabache de Oles de Villaviciosa, los 2 de Whitby, que son tan diferentes, y luego estos 2 que son aquí de Asturias, son una muestra de lo que os decía antes, que no toda la franja de la formación geológica que llaman formación Lastres se formó el azabache, porque estos 2 son materiales cogidos de esa zona, de minas de esa zona, y realmente marcan marrón, pero no son azabaches, son lignitos, son materiales inestables. Y aquí pues tenemos hecha una prueba
del lignito cretácico de Georgia con respecto al azabache jurásico de Villaviciosa, para que veáis que el color es prácticamente igual. Solamente un ojo muy experto podría identificarlo, y eso teniendo un material de referencia. Si no, todos estos son pardos oscuros, no nos identificarían el azabache realmente. Sería una prueba complementaria. Entonces, bueno, vamos a empezar a determinar ya las claves, y para ello recordamos otra vez la descripción física general que describe a todo lo que se le llama azabache. Recordamos que es origen vegetal de troncos leñosos, épocas Jurásico y Cretácico, opaco, negro, brillo intenso, aterciopelado, graso, vítreo, baja densidad, dureza entre 3 y 4, fractura concoidea, baja conductividad al calor, quebradizo al corte, arde produciendo humo y olor, raya marrón. Manteniendo los puntos de la descripción general y añadiendo unas propiedades nuevas que solamente los azabaches aglutinan, pues tenemos estos nexos comunes que diferencian los lignitos de los azabaches. Tenemos que los azabaches son troncos leñosos fosilizados, son todos del Jurásico, son todos perhidrogenados por impregnación de hidrocarburos que pueden proceder de distintos orígenes. De hecho, el origen del hidrocarburo de Whitby no es el mismo que el de aquí procede de roca madre y el de allí son de materiales contemporáneos a los troncos, son de algas. Todos son estables con relación al paso del tiempo o a estrés. Todos ellos son triboeléctricos, se cargan con electricidad estática por rozamiento. Todos ellos tienen una reflectancia más alta, un poquitín más baja en el caso de Whitby, pero bueno, ese sería la única diferencia, que baja un poco la reflectancia, la media de reflectancia de los azabaches. Y todos ellos tienen un alto poder calorífico. Así que, por tanto, quedan descartados claramente los materiales de Georgia y de Bulgaria que no cumplen con estas 6 últimas cualidades. Ni es jurásico, ni es perhidrogenado, ni es estable, ni triboeléctrico, tiene una reflectancia baja y tiene un poder calorífico bajo. Así que Georgia y Bulgaria son lignitos, no son azabaches. Y bueno, pues ya llegamos a las conclusiones finales con unas claves para identificar el azabache en pieza de mano sin pruebas destructivas, sin tener que rayarlo, sin tener que cortarlo en trocitos pequeños o molerlo para meterlo en un microscopio, con unas pruebas sencillas para saber si es o no es azabache, pues a pie de calle. Debe notarse que es un material ligero, cálido y suave al tacto. Esto, cuando no se trata de una pieza en bruto, pues es difícil. Si está metido un agujón en una joya, pues es muy difícil saber si es un material ligero, pero sí que vemos si es cálido o suave al tacto. Es opaco, color negro muy brillante, sin llegar a brillo vítreo. Yo lo definiría así. Me quedaría con ese tono de brillo. Muy brillante, pero sin llegar a vítreo. Observándolo con una lupa de 10 aumentos, las típicas lupas de gemología, estas lupas de bolsillo, no debe presentar grietas, ni poros, ni ningún tipo de granulosidad, ni cambios de color, ni visos. Tiene que ser un material muy homogéneo, muy entero, sin ningún defecto. Los materiales reconstituidos, esto que os comentaba antes de las bolas están reconstituidas, están hechas de material de polvo de lignito con resinas, y si se observan con la lupa sí que se ve una cierta granulosidad. Luego, pasando la uña suavemente por la superficie, esta debe notarse totalmente lisa y muy resbaladiza. Cuando pasamos la uña por un reconstituido, sí que notamos una ligera rugosidad. Claro, sería conveniente tener para comprobar uno y otro, porque son diferencias sutiles. Lo de la lupa es muy interesante porque se ve perfectamente si el material es estable, no presenta grietas, y si es uno de los lignitos, casi con toda seguridad ya tendrá alguna cosa porque no resiste el pulido. Y es triboeléctrico.
tiene que ser triboeléctrico. Para comprobar esta triboelectricidad, nosotros en la asociación desarrollamos este test, que es una cosa de bolsillo. Ya veis la mano, que el test es muy pequeñito, es una cosa para poner en el bolsillo y para poder utilizar pues, a pie de calle, en alguna feria o en algún sitio donde queremos comprar una pieza y queremos comprobar si es azabache o no. Entonces esto consiste en lo siguiente: es una cajita que dentro tenemos papel. Estos cuadraditos que vemos aquí es papel cortado que está dentro de la cajita. Es papel tipo tisú o tipo papel de cocina. Tiene que ser un papel ligero porque la carga estática es una fuerza débil y entonces hay que favorecerla. Así que tenemos papel aquí dentro que sacamos fuera de la caja. Hay que sacarla fuera porque la caja es de plástico y todos los derivados del petróleo son triboeléctricos. Así que sacamos los papelitos fuera. Aquí encima de la caja tenemos pegada una esponjilla que es muy suave, no va a dañar el azabache para nada, ni lo va a arañar, no va a hacerle ninguna raya, pero sí va a cargarlo con electricidad estática cuando frotemos contra ella. Es goma eva, ¿eh? No penséis que es un material de alta tecnología, o sea, esto es mecanismo simple del todo. Es una cajita con papel y con un trocín de goma eva pegado encima, donde frotamos el azabache. Lo frotamos un poquitín, esperamos 5 o 6 segundos y venimos a los papeles. Si los atrae, tal como se ve en la foto, es azabache, y si no, pues no lo es. Así de claro. El efecto además es muy evidente, no es que parece que quiere atraerlos, no, o lo atrae o no lo atrae. Si parece que quiere, entonces no lo es. El efecto tiene que ser así de evidente. Y bueno, pues nada más. Bueno, deciros que estos test los tenemos en la asociación disponibles por si a alguien le interesa. Y con esto pues llegamos al final. Os dejo nuestro contacto por si alguien está interesado en saber alguna cosa más sobre el azabache o le interesa visitar nuestra exposición o cualquier cosa. El contacto es este, azabachejurásico@gmail.com, o nuestra página web, que es azabachejurásico.com. Y bueno, desde aquí aprovecho para invitar a todos a nuestro certamen de azabachería. Los que estén cerca de Asturias o les apetezca hacer una escapada por Asturias esta Semana Santa, del 9 al 17 de abril tendremos una exposición con un programa muy interesante sobre el azabache. Y ya está. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo quería hacer algún comentario, aparte de agradecerle a María su exposición, que ha sido muy interesante. Como veis, María se ha ceñido a lo que dice su título, el título de la conferencia de hoy, que es Claves para su correcta identificación. En eso se ha centrado. El mundo del azabache, yo invito a todos a que veáis la conferencia de María que dio el día 1 de diciembre del año 2020 en el Instituto Gemológico Español, y si consultáis en la pestaña oportuna de conferencias anteriores por fechas, esta conferencia, que yo lo he hecho, podéis ver que, aparte de estas características o claves para su correcta identificación, en lo que hoy se ha centrado, pues el mundo del azabache es enormemente interesante desde el punto de vista histórico, por su antigüedad, en el uso desde el Paleolítico hasta nuestros días, las modas que ha tenido en la época victoriana. Yo todavía recuerdo que mi abuela, por cierto asturiana, llevaba siempre joyas de azabache, y eso estaba muy de moda en la primera mitad, incluso la segunda mitad del siglo XX. Y también habla de aspectos sociales, de los aspectos pues, que están impidiendo o dificultando que el azabache hoy se pueda explotar en las costas de Asturias, como se hacía antaño, de la carencia o rareza que en estos momentos tienen los yacimientos de azabache, la dificultad para obtener materia prima. Es decir, la conferencia de hoy, a mi juicio, es una especialización muy interesante de otra que dio anteriormente, donde hablaba del azabache con una visión muy amplia desde un punto de vista social, económico,
histórico, artístico, también donde se emplea y todo lo demás. Por lo tanto, yo para tener una visión completa del mundo del azabache, cosa que a mí me parece interesantísima, yo invito a todos, aquí ella no lo ha hecho tal vez por humildad, pero yo creo que sí se debe hacer, es que veáis la otra conferencia, la que dio el 1 de diciembre del año 2020. Es complementaria de esta o esta de la otra. A mí me ha parecido una conferencia muy interesante, muy técnica, muy científica y expresa los últimos avances también que de las investigaciones que estáis haciendo para diferenciar claramente el azabache de otros materiales. Yo creo que es un tipo de conferencias que a mí me gusta en el instituto porque son específicas, hay otras muy generales que hablan de aspectos generales artísticos o de modas o de otras cosas, pero esta es muy específica y creo que enriquece nuestro ciclo de conferencias. A ver, Lola Ramos veo que ha levantado la mano. Lola, si quieres decir algo. Sí, les mando un saludo desde México y verdaderamente para mí fue muy interesante. No me imaginaba que me iba a interesar tanto esta conferencia sobre el azabache porque no tenía ni idea de qué se trataba, ni las diferencias y poderlo reconocer. Y verdaderamente pues sí se me antoja como una pieza, más bien como un material para agregarlo a mis diseños. Me pareció muy padre, muy informativo y verdaderamente bello ese azabache que tienen en Asturias. Muchas gracias. Muchos de mis compañeros y diseñadores en México están en feria. Por eso algunos no estuvieron, pero yo creo que les voy a comentar que sí vean el video porque está muy interesante y como que creo que es una manera de sacar nuevas colecciones o yo hablando sobre diseño, ¿verdad? Muchas gracias, María. Muy Gracias, padre. gracias a ti y bueno, y a todos los que estáis escuchando. Muchas Así que gracias. nada, muchas gracias por tu conferencia, muchas gracias a todas las personas que nos han estado viendo y os invito a que la próxima semana sigamos, en las próximas semanas veáis también las conferencias de nuestro ciclo, que las hay muy interesantes. Buenas tardes a todos y muchas gracias.